¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Conoces nuestros miedos y nuestras esperanzas, pero hay que escuchar al corazón para oír las alabanzas. Escucha, oh Señor, Señor, escucha a nuestro corazón, al corazón, alabándote a ti, nuestro Salvador, mi Salvador. No bastan las palabras que tenemos para darte gloria a ti. Entonces óyenos, no escuches nuestra voz, sino al corazón. No encuentro las palabras al ponerme de rodillas y decirte muchas gracias, oh Señor, por darme tantas maravillas. Pero lo que yo deseo con todo mi ser es mi vida entregar, vivir en tu verdad y en la luz de tu camino. Escucha, oh Señor, Señor, escucha nuestro corazón. Aprende de tu Hijo Jesús. A las maestras, Padre, úsalas con tu poder también, para que hoy día todos seamos llenados de tu Hijo Jesucristo. Papito, nos encomendamos en tus manos y te lo pedimos todo a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los niños pasen a sus clases. Mi hermano Luis Garros, Dios le bendiga grandemente. Muchas gracias, Master. Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Bien. ¿Hay alguna visita que corresponda saludar, que nos visita por primera vez? ¿No? ¿Somos todos de la casa? Bienvenidos todos entonces. Un saludo a Paula Valencia. Bienvenida, Paula. Yo sé que no es primera vez que está acá, pero es un gusto tenerla con nosotros. Amén. La Iglesia de Cristo de Nogales hemos estado aprendiendo de este maravilloso sermón del monte que el Señor nos dejó, ¿no es cierto? Mazaro nos dio la introducción, el hermano Pedro la semana pasada nos habló del primer peldaño, ¿no es cierto?, del carácter de un cristiano. ¿Se acuerdan más o menos ustedes? Eso hay que ir avanzando de peldaño en peldaño porque es importante para la vida de nosotros. Amén. Ya vieron el título, dice, bienaventurados los que lloran. Yo quiero comenzar esta reflexión, esta enseñanza, con una pregunta simple, para que la tengan en sus corazones. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró? Guarda esta pregunta. Hay motivos diferentes, hay circunstancias, hay ocasiones de la vida, hay pérdidas, hay luto, hay problemas, dolor. Siempre el lloro viene producido por un dolor profundo, ¿no es cierto? Así que tengan ese momento pendiente en su corazón. Amén. Yo me voy a ayudar y también me voy a ayudar con la memoria, porque también el tiempo va pasando y va tomando, y me voy a atrever a leer porque no quiero expresar cualquier cosa. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora vamos a ver el significado de esta bienaventuranza. Puede ser que Jesús no tenía nada en mente y se refería a ninguna de las cosas que nosotros probablemente estemos pensando. Entonces, por eso vamos a estudiar esto. Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Rápido una breve introducción, el Sermón del Monte, podemos decir que son las primeras enseñanzas de Jesús a sus discípulos y a algunas personas que estaban en ese monte, que hace referencia al Evangelio de Mateo. Si bien en el capítulo 4 ya había hablado algo Jesús, en el versículo 17, en el mismo Evangelio dice, Jesús ya venía diciendo, dice,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero en el capítulo 5 es donde Jesús recién comienza a dar enseñanza explícitamente, a dar alguna instrucción y algunos sermones, ¿verdad? Jesús habla a los discípulos y a las demás personas que lo seguían. Y comienza a enseñar a estas personas con una cultura muy legalista, muy religiosa, ya que los fariseos habían influido tanto en el pueblo judío con tantas normas que ellos mismos generaban para cumplir la ley, pero fueron distorsionados con sus propias interpretaciones y enseñanzas, de tal forma que se fueron alejando de lo que realmente quería decir el Señor y sobre todo se fueron alejando del amor de Dios. Esa era la mentalidad que tenía todo el pueblo judío y a donde llegaba Jesús a dar la enseñanza. Y en ese contexto, Jesús comienza anunciando la venida de este reino. El Señor no está contradiciendo la ley, en ningún caso, más bien está dando una interpretación correcta, la que debía ser. Jesús en este lugar toma un lugar de maestro, como un rabí, como en ese tiempo se usaban los mismos judíos, y empieza a dar esta enseñanza. Además de hacer una aplicación de la ley, va a enseñar algo más profundo y no tiene que ver con las acciones como eran los fariseos. Los fariseos estaban acostumbrados y tenían su ley de hacer aquellas cosas y ellos estaban enfocados en eso, en solamente las acciones. El Señor, ahora el énfasis de Jesús no está en aquellas cosas, en hacer o cumplir o haciendo cosas, sino el énfasis del Señor está en el ser, en el cómo somos nosotros, en el corazón de las personas. En este sermón Jesús le da la importancia a lo que usted es y a lo que soy yo. Amén. Como somos nosotros realmente, Él va a hablar al corazón. En este sermón Jesús le da la importancia a lo que usted es, a nuestro ser, al corazón de cada uno. Podríamos decir, son benditos, son bienaventurados los que son o los que tienen esta cualidad, los que tienen esta forma de ser o los que tienen esta esencia en su personalidad. Amén. Jesús va a dar una explicación de la ley y la ley también tenía sus bendiciones y sus maldiciones, ¿ya? Jesús toma esta misma estructura. Jesús comienza este mensaje diciendo, quienes son los benditos o los bienaventurados, no habla de las maldiciones, pero sí produce esta misma forma de tener la bienaventuranza de la ley. Si vemos, por ejemplo, en Deuteronomio, capítulo 28 y 29, ahí están las bendiciones y las maldiciones para el pueblo, para los que cumplían o no cumplían la ley. Tomando esta misma estructura, Jesús comienza este mensaje diciendo quiénes son los bienaventurados. Por eso, las bienaventuranzas nos hablan de algunas cualidades, principios muy importantes en el carácter de un cristiano o de un hijo de Dios. Las bienaventuranzas describen las cualidades de un discípulo ideal. Es un estándar, es un modelo de vida. Es el estándar de un cristiano. Estas cualidades, en el fondo, se refieren al mismo carácter de Jesús, que es el mismo carácter que nosotros debemos llegar a tener. Estas cualidades son imposibles de seguirlas apartados de Dios. Es imposible pedirle a una persona que no conoce a Cristo a que viva de esta manera, ya que no es la tendencia natural de nosotros los hombres. Si ustedes ven las bienaventuranzas, ninguna de esas cosas la podemos entender, porque el mundo ve todo lo contrario. Ser pobres, el hermano Pedro hablaba de ser pobres, nadie quiere ser pobre, porque tengo una mirada ahora sabemos a qué se refería. Todos queremos ser superiores, ¿no es cierto? Bienaventurados los que lloran, nadie quiere llorar, está mal visto. Y las que vamos a ver más adelante va en contrario a lo que quiere el mundo. Esto no es tendencia natural nuestra y es un estándar inalcanzable para una persona que no ha sido redimida por Cristo. Más bien se refiere a una obra de Dios por medio del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Solitos tampoco podemos ir avanzando de escalón a escalón. Amén. ¿Recuerdan qué significa ser bienaventurado? Vamos a hacer
¿Cómo se puede interpretar? Felices, gozosos, afortunados, dichosos, contentos, ¿no es cierto? Pero también la RAE le da otro significado y se puede usar como bendito, bendito los, aprobado por, salvado por, aprobado por Dios. Tiene una referencia con el contexto de Dios. Y también hay unas traducciones de la Biblia, si ustedes pueden ver por ahí, que también habla de la bienaventuranza, como dice, bendecido es. Entonces habla de una bendición, bienaventurado, bendecidos los que lloran. Amén. Para nuestra cultura o para el mundo las bienaventuranzas suenan muy contradictorias. Nadie pretende ser humilde cuando todos quieren ser superior al otro. Tenemos una cultura de éxito y de prosperidad, que todos quieren pasarlo bien. De hecho, está muy poco permitido la tristeza y para decir las próximas aventuranzas que vamos a seguir aprendiendo. Sin embargo, la bienaventuranza se refiere a ser bendecido por Dios. Una bienaventuranza apunta a una bendición futura. Se refiere que muy probable que estemos pasando por algún problema, por algún conflicto, por sacrificio, por alguna aflicción, pero seremos bendecidos por Dios en algún momento adecuado cuando Él quiera. Cada bienaventuranza pone una cualidad del carácter y una razón o consecuencia. Si nosotros tenemos esta escalera, ¿no es cierto? El domingo pasado vimos el primer peldaño y tenemos varios peldaños. Entonces siempre está la bienaventuranza, que es la cualidad del cristiano, y por otro lado tenemos una bendición. Y así sucesivamente. Para la próxima vamos a tener la escala completa para ir entendiendo más o menos esta escalera, la que hablaba también el hermano Pedro la semana pasada. Hoy vamos a centrarnos en la segunda bienaventuranza, en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Benditos los que lloran. El llanto es una respuesta física a nuestra emoción, ¿no es cierto? Es cuando ya no podemos demostrar con nuestras palabras lo que siente nuestro corazón. Cuando ya no tenemos, es tanto nuestro dolor, que la única forma de expresar este dolor es con llanto, llanto y llanto. A veces no nos permiten. Hay un poeta que dice que el llanto es el lenguaje del corazón. Cuando ya no podemos expresar más sentimientos. Como hablamos, que estas cualidades reflejan la naturaleza de Jesús, porque Jesús también lloró, y quiero mostrar tres ejemplos. Cuando Jesús estuvo en la tierra y tuvo que demostrar esta cualidad, esta emoción. Está Juan 11:35, que es el versículo más corto de la Biblia, y solamente dice, Jesús lloró. Esto se refiere a la muerte de Lázaro. Aunque el Señor sabía que iba a resucitar, Él tuvo compasión por la familia, por la gente, y lloró al ver el sufrimiento de aquella familia. Pudo experimentar el dolor y la causa de la muerte como un ser humano simple, ¿cierto? Y tuvo compasión de ellos, y también estuvo llorando junto con ellos. En Hebreos 5:7 dice que es cuando el Señor está en el Getsemaní, también sufre y llora. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahí el Señor estuvo llorando también. La lágrima de Cristo en el Getsemaní nos enseñan que aunque Jesús era plenamente divino, también era completamente humano y experimentaba emociones intensas como cualquier ser humano. Pero al final se somete a la voluntad de su Padre, que es, a pesar del sufrimiento, el plan perfecto que Él tiene para la salvación de nosotros. En Lucas, este momento también Jesús llora muy fuerte cuando llega a Jerusalén y da pena a esta ciudad. Cuando llega cerca de la ciudad, al verla, Él lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieras, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, más ahora está cubierta para tus ojos. Jesús lloró por esta ciudad, por la incredulidad de la gente, por su desprecio al propio Hijo de Dios que estaba presente, porque sus corazones estaban tan duros de no poder entender que estaba el Mesías.
Y por lo mismo también lloró por su futura destrucción. Ese dolor que tenía el Señor por esa ciudad santa. Tenemos el ejemplo de Jesús, cuando Él llora. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de tristeza, hermano. Hay muchos versículos que hablan de dolor de familia, dolor de sufrimiento. Y no quiero que nos confundamos con eso, solamente vamos a enfocarnos en este versículo. ¿Cuál es el llanto que quiere el Señor y a quiénes el Señor está bendiciendo? Bienaventurados los que lloran. ¿A quiénes se está refiriendo Jesús? Lo que aquí se refiere Jesús no es cualquier llanto. Jesús venía diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. No está hablando de cualquier llanto o cualquier circunstancia o un llanto ocasional que tenemos de repente nosotros. La semana pasada el pastor Pedro nos enseñó la primera bienaventuranza, que era bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu, los mendigos, ¿no es cierto? Los humildes, que reconoce su pecado, que reconoce su miseria y su desgracia. Y esta segunda bienaventuranza está tan ligada a la primera y todas están tan ligadas. ¿Qué pasa, hermanos, cuando yo reconozco mi pobreza, mi miseria, mi inmundicia y llego delante de Dios? ¿Qué viene después? Lloro. Lloro humildemente delante del Señor. Con dolor. Porque el dolor de ver mi miseria, el dolor de ver mi pecado, produce ese llanto que no puedo expresar con otras palabras. Nuestra miseria espiritual, este es un llanto espiritual, es un lamento del corazón y es un lamento que proviene de Dios. Uno puede creer que Dios nos bendice, nos da siempre bendición y desea lo mejor para nosotros, que no nos enfermemos, que nos vaya siempre, y esa es nuestra oración siempre. Y es lo que usamos y lo que uno busca como cualquier persona, ¿no es cierto? Pero sabemos que no es así. Siempre vamos a tener por alguna circunstancia, problemas, enfermedades. En 2 de Corintios 7:10, y lo que habla este llanto que proviene de Dios, dice, 2 de Corintios 7:10, en el versículo 9 adelante, dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera lo hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento, que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación. En cambio, la tristeza que viene del mundo produce desesperanza, angustia, nos paraliza y finalmente produce nuestra muerte física y nuestra muerte espiritual. Lamentablemente no todos los que lloran serán bendecidos con el consuelo. Un ejemplo de esto es de la tristeza conforme al mundo, es el caso de Judas. Este discípulo sintió angustia, dolor, remordimiento, dice la palabra de Dios, no arrepentimiento, por haber traicionado al Señor Jesús. Sin embargo, aquello no fue provocado por el Espíritu Santo, sino por su mala conciencia. Y por eso terminó como terminó. Hermanos, lo que Jesús nos quiere decir en estos breves versículos es que debemos lamentarnos por nuestras faltas, por nuestros pecados, y toda esa miseria que decía adelante, toda esta inmundicia que tenemos nos debe producir dolor en nuestro corazón. Si nuestros pecados, si nuestras miserias no nos afectan y nos llegan a ser indiferentes para nosotros, nos conformamos, no nos produce dolor, esta es una mala señal, porque estamos actuando y estamos viviendo conforme al mundo. Si esto no sucede, es muy probable que caigamos en lo mismo y vamos a seguir pidiendo perdón hoy día, pidiendo perdón mañana. No es malo, uno tiene que sujetarse y siempre estar dispuesto a pedir perdón. Pero si no hay un cambio en nosotros, incluso podemos seguir pidiendo perdón por adelantado, y no es la idea. La idea es que nosotros pidamos perdón
lleguemos a los pies del Señor, nos arrepintamos y que tengamos un cambio en nuestras vidas. Hermano, mientras no caigamos quebrantados y arrepentidos delante de Cristo, la verdad que no hay cambios en nuestra vida. Por lo tanto, no hay ninguna bendición para nosotros. Porque la bendición viene por el llanto sincero de reconocer mis errores, de reconocer mis pecados y por el quebranto delante de Dios. Muchos de nosotros hemos llorado muchas veces cuando Masaru me asignó este pasaje, el jefe. Yo creo que eligió al más llorón, porque soy uno de los que llora por cualquier cosa. Entonces dije, y ahora estoy entendiendo de que no lloro por cualquier cosa y no es esa bendición la que el Señor me quiere dar. Muchos de nosotros hemos llorado muchas veces, tal vez con remordimiento por las consecuencias del pecado, pero no hemos reconocido el verdadero dolor del origen del pecado. Todo pecado implica una consecuencia, aunque estemos solos, escondidos, y digamos, no, esta mentirita a nadie le va a afectar, no, este cagüincito tampoco lo va, no, esta cosa. Pero sí hay una consecuencia que nos afecta personalmente, afecta a nuestras familias, afecta a los seres queridos, a nuestras relaciones que tenemos, a nuestros hermanos, pero sobre todo, hermano, el daño más importante que produce nuestro pecado es que afecta directamente a Dios. Y ese es el dolor que nosotros tenemos que sentir. Que mi pecado afecte a mi esposa, a mis hijos, perfecto, y yo lo voy a reconocer y me voy a arrepentir. Pero sobre todo, ese dolor es el que yo provoco a Dios, a nuestro Padre. Eso es lo que tenemos que sentir. Es por eso que nos debe doler y nos debe motivar a llevar una vida diferente. Recién ahí se puede producir un cambio en nosotros. Así como tenemos el ejemplo de David, del rey David, a pesar de sus muchas faltas, se arrodillaba delante de Dios. En el Salmo 51, en el versículo 4, dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sus pecados eran otros, ¿verdad? Tiene un montón de pecados, pero reconoce ante Dios que solo contra Él ha pecado. Cuando entendemos eso, hermanos, cualquiera de nuestros pecados estamos ofendiendo al Señor. Y miro mi pobreza, mi inmundicia y mi miseria delante del Señor. Y yo le digo a Dios, miserable soy, sucio soy, pobre soy, no merezco esta vida a lo mejor que estamos, las bendiciones que aún así el Señor nos da. Miserable soy. Bendita es la persona que llora, hermano, que lamenta profundamente la realidad de su miseria espiritual y reconoce su condición de pecador. Es necesario pasar por estas lágrimas del arrepentimiento. De lo contrario, no nos damos cuenta de la gravedad de nuestro pecado. Si no caemos quebrantados ante Cristo y lloramos por nuestras miserias, no recibiremos la bendición del Señor y no seremos consolados. David oraba en el Salmo 32, en el Salmo 38, y él decía que le dolían hasta los huesos del pecado, un hombre totalmente quebrantado, que lloraba y confesaba sus pecados delante de Dios. Entendía que había hecho algo terrible ante los ojos de Dios. Cuando el pecado llega a causar ese dolor y lloramos, ahí llega nuestra bendición y llega el consuelo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el consuelo de Dios? El consuelo de Dios es el perdón de nuestros pecados. Vamos a Lucas 22. Hay ejemplos que el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento. Lucas 22, versículos 61, 62. Y Lucas 7, 36, 56. Lucas 22, 61 dice,
Entonces, vuelto al Señor, aquí estaba cuando Jesús estaba con los romanos y estaba Pedro también en los últimos momentos. Gracias, Marquito. Gracias. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Pedro se dio cuenta, lloró amargamente. Hay un ejemplo también en Lucas 7. Dice: ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con perfume. Me salté todo al 48. Dice: entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Estos 2 ejemplos, tanto el de Pedro, que lloró amargamente cuando se dio cuenta que había negado a Jesús 3 veces, pero fue el mismo Pedro que, a pesar de su temperamento y sus dificultades, Cristo resucitado lo visitó y le preguntó si lo amaba 3 veces. Y Pedro dijo: sí, te amo, Señor. Es el mismo Pedro que reflexiona en sus cartas sobre el testimonio personal del sufrimiento de Cristo y expresa su esperanza de ser participante de la gloria de Dios. Es el mismo Pedro que el Señor le encarga que apaciente sus ovejas. Este Pedro fue perdonado por el Señor, por su llanto quebrantado y de arrepentimiento. Esta mujer, hermano, esta mujer que llega sin avisar, primero ser mujer en el contexto judío, llegar a la casa de un fariseo, no dice ninguna palabra, no dice nada, y se pone a los pies del Señor llorando. No tenía por qué, el texto dice una mujer pecadora, vaya a saber qué pecados tiene. Hay una conversación que tiene Jesús con el fariseo. Ella, sin decir ninguna palabra, solo llora, 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 porque sabe que Él es el único que puede encontrar refugio y consuelo, es Jesucristo. Y Jesucristo, como buen Salvador, como Hijo de Dios, como Dios, le dice: tus pecados son perdonados. Ese es el llanto, sin decir nada. No es necesario, pero entregar nuestros pecados delante de Jesús. Nosotros lloramos y nuestras lágrimas reflejan un sincero arrepentimiento delante de Dios. Tenemos recompensa, una bendición. Si nosotros lloramos como la forma como lo hizo Pedro, como lo hizo esta mujer, tenemos una recompensa. Tenemos una bendición. Y se encuentra en el segundo párrafo de este versículo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Quiero referirme a este consuelo del Señor un poco en el Nuevo Testamento, aunque tenemos varios versículos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque el Señor nos manda al Consolador, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Pero Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses, les recuerda el juicio de Dios, anima a los hermanos de permanecer, de estar firme, de no ser engañados, que se esfuercen para retener la sana doctrina. Le dice que son escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, que por medio del Evangelio para alcanzar la gloria en Jesucristo. Pero en el capítulo 2, si quieren me ayudan a... Capítulo 2, versículos 16 y 17, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 16 y 17, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme a vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Consolación eterna y buena esperanza. Esa es la bendición, hermano. ¿Qué significa la consolación eterna y buena esperanza? En términos simples, la consolación eterna es el consuelo que viene de Dios, que es eterno, que es inmenso, que
que es infinito. Mientras que la buena esperanza es la confianza que tenemos en Dios, que cumplirá todas sus promesas y nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Tenemos grandes promesas, hermanos, grandes bendiciones. Primero, tenemos el perdón de nuestros pecados, principal, el mejor consuelo, ¿no es cierto? El Señor nos perdona. Qué gozo haber sido trasladado del reino de las tinieblas, el reino de la muerte, al reino de la luz, a estar con Jesucristo. Qué mejor gozo, hermano, que eso. Somos bendecidos cuando el Señor nos da el total perdón de nuestras faltas. Un perdón absoluto, la justicia de Cristo en nosotros, salir libre. Usted llega a un recinto, está el juez y le dice: Susanita, usted está libre de todo pecado, se puede retirar. La justicia de Jesucristo. Salir libre de nuestra condena, porque tenemos el mejor abogado que es Cristo, que es el mejor consuelo que podemos tener nosotros. En Cristo tenemos descanso. Cristo nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas. Yo les daré descanso, un verdadero descanso para nuestras almas. Ese también es un buen consuelo y que nos produce gozo cada uno de nosotros. Y por último, hermano, el consuelo de la vida eterna y todas las promesas que el Señor nos ha dado en todo el Evangelio. ¿Qué mejor consuelo que el que tenemos? Comencé la reflexión con una pregunta. No sé si la pudieron mantener, la pudieron ver cuando usted lloró. Ahora, conociendo un poco lo que se refería al Señor y lo que hemos visto, hago la misma pregunta, para que se la lleven para la casa. Yo también me voy a hacer la pregunta y voy a decir: Luis Garros, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Que derramaste lágrimas de dolor y te arrepentiste delante del Señor? No es fácil esta escalera. El hermano Pedro muy gráficamente lo ponía. Esta escalera a veces cuesta. Es fácil a lo mejor de tener el primer peldaño, o es fácil caerse, fácil de sostenerse. Vivimos en un mundo tan complejo, tan diverso, con tantas cosas. El día a día podemos flaquear. No son simples peldaños. Es un estándar muy elevado lo que quiere Cristo de cada uno de nosotros. Puede haber momentos en que nos cueste resistir este esfuerzo. Pero esa es la idea, hermano, que lo que estemos aprendiendo ahora, que comencemos a caminar con Cristo, como decía. Necesitamos la ayuda del Señor para esto. Solos no podemos. Necesitamos la ayuda de todos nosotros, de ser pobres en espíritu, de llorar y arrepentirnos de nuestros pecados. Que el Señor nos ayude a llorar en espíritu, a lamentar en nuestro corazón nuestros pecados, nuestras dificultades, que nos ayude a humillarnos delante de Él, que derramemos delante de Él lágrimas sinceras para que podamos recibir su consuelo, para que podamos recibir su perdón y sus promesas. Este mensaje, hermano, no es para que se entristezcan y ni solamente lleven esa pregunta para su casa cuando esté solo y diga: ¿cuándo he llorado delante de Dios por mi falta, arrepentido? Este mensaje es de ánimo. Es de ánimo porque tenemos un papá muy lindo, muy bondadoso, muy misericordioso, que está esperando que nosotros lleguemos delante de Él, a sus pies,
para abrazarnos, levantarnos y consolarlos. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga.